Hola, hoy en nuestra sección de entrevistas de Mejora tu Vida conversaremos con la doctora Claudia Cortés, que es académica e infectóloga de la Universidad de Chile. Te invitamos a verla, a comentar y a compartir. Doctora, en primer lugar creo que como que se le ha perdido un poquito el miedo, me da la impresión a mí, a contagiarse del coronavirus, por lo menos es lo que yo siento en el ambiente. Y quería preguntarle si usted ha estado en contacto con los pacientes y que me diga cómo lo ha vivido, cómo se vive como a nivel de hospital o de clínica de UCI el virus. A ver, en el centro en que trabajo yo, que es una clínica privada, llevamos más de 115 pacientes hospitalizados y yo trabajo directamente con ellos, así que sí, me ha tocado verlos de primera fuente. Ujú. El promedio de edad de nuestros pacientes es de 47 años, estamos hablando de gente joven. Tenemos hospitalizados desde niños pequeños hasta adultos mayores, pero promediando en los 40, 45 años el gran grueso. Ujú. Y es gente que en general es gente sana, y estamos hablando que es gente que requiere hospitalizarse porque tiene una falla respiratoria, necesita oxígeno, y a veces necesita oxígeno por una naricera, que es una cosa bastante sencilla, pero esto puede ir evolucionando y los pacientes se descompensan bastante rápidamente a requerir oxígeno con un ventilador mecánico, y ahí ya estamos hablando de camas UCI. Ujú. Y es bien dramática la situación, nosotros también percibimos, yo también percibo que hay una pérdida del miedo. Si bien es cierto que la gente joven tiene menos posibilidades de necesitar hospitalizarse porque tiene las mismas posibilidades de enfermarse. Ujú. Pero efectivamente tenemos pacientes en ventilación mecánica que han sido personas sanas y jóvenes de 40 años. En Chile se han reportado muertes en gente de esa edad que no tiene ningún antecedente, ninguna enfermedad importante. Y esto hay que pensarlo no solo desde el punto de vista individual, sino que un poquito más colectivo, en que si yo soy una persona joven y sana, en que probablemente no voy a tener ninguna enfermedad grave, sí se lo puedo transmitir a mis padres, a mis abuelos, a mis profesores, a mi suegro, a cualquier persona que sea de un poco más de edad. Morirse con COVID es una muerte bastante terrible, la gente muere sola porque hay una serie de barreras físicas y de aislamiento. Por lo tanto, además es una situación muy dramática desde el punto de vista familiar, emocional, social, en que las personas están conectadas a un ventilador, muchas veces con una severa dificultad para respirar, muchas veces sedados para que no estén sufriendo, y la familia está en su casa, probablemente también infectada, entonces es una situación bien dramática. Yo creo que ha habido un relajo que estos días se está revirtiendo con estas cuarentenas. Debe exigirse una mayor fiscalización de las cuarentenas y que se cumpla el aislamiento y que la gente se quede en sus casas, porque la verdad esto no es una gripe fuerte, aquí la gente se muere. Mm. Doctora, es que hay también como una sensación de que igual todos nos vamos a contagiar en algún minuto. ¿Eso es tan así o realmente uno tiene que evitar contagiarse, por ejemplo, a toda costa? Hay que, tenemos que ojalá evitar el contagio, y sin duda, como es muy difícil y no podemos estar encerrados en nuestras casas de aquí a que pase, a que llegue la vacuna, que será, o sea, en el mejor de los escenarios, en un año más va a haber vacuna, pero no va a haber vacuna disponible para Chile, no va a haber instantáneamente 7.000 millones de dosis de vacuna para toda la población mundial. Pongámonos en la realidad que estamos en Chile, que es un país pequeño, que no tiene una capacidad de negociación muy grande, por lo tanto, las vacunas primero van a llegar probablemente a lo que conocemos como el mundo desarrollado y el primer mundo, y de aquí a que haya capacidad industrial de producir vacunas a Chile va a pasar un muy buen tiempo. Ujú. Y no podemos estar encerrados todo ese tiempo. Lo que sí podemos hacer es que el contagio sea gradual, y que eso es lo que llamamos aplanar la curva. Porque hoy las camas de cuidados intensivos están casi al borde del colapso, pero si nos quedamos en casa, que no busca que no haya nada de contagios, eso es imposible. La gente Ujú. tiene que salir a comprar pan, tiene que salir a la farmacia, hay gente que debe ir a trabajar, por lo tanto, van a haber contagiados, pero la idea es que el periodo de transmisión a la población en general sea más extendido en el tiempo, para que los ventiladores mecánicos, para quienes vayan a necesitar, estén desocupados. Ujú. Entonces, sí, hay un grupo de mayor riesgo, los pacientes crónicos, los pacientes con inmunosupresión, los pacientes con un cáncer. A ellos hay que tratar de tenerlos guardados bajo 7 llaves para evitar que se contagien en cualquier momento, porque su probabilidad de evolucionar mal y de mortalidad es mucho más alta.
tengamos o no tengamos camas en el hospital, en UCI disponibles o no. El Ujú, resto de la población, el ideal es que nos distribuyamos en el tiempo, digamos, para que podamos tener acceso a salud para quienes se compliquen. Tampoco hay que hacer una cosa súper alarmista. El 80% de la gente que se enferma no necesita cuidados específicos, se puede manejar en su casa. ujú. En cuanto a los tratamientos, ya me hablaste de la vacuna, pero terapias antivirales, como ya en alguna parte se están aprobando algunas, o el tema del plasma convaleciente, por ejemplo, ¿tú los ves como posibilidades más cercanas? Sí, a ver, todavía en términos de terapias efectivas para eliminar la replicación viral no hay ninguna, hasta el Remdesivir que está mostrando un poquitito más de luces. Hay Ujú, harto muñeca también de la industria farmacéutica ahí, pero hay que pensar que cuando se aprueba una droga, normalmente un fármaco nuevo para una patología nueva, esto dura en promedio 8 o 10 años, eso es lo ujú, estándar. Se parte con cosas muy experimentales básicas, tubos de ensayo, pasamos a los ratones, pasamos a los monos, llegamos al humano, el periodo de experimentación en humano es como de 5 años. Aquí se está haciendo todo contra reloj. Remdesivir es una droga que se utilizó en ébola y que en estudios muy pequeños, 20 pacientes, 18 pacientes, está mostrando algún grado de efectividad que tampoco es así como una cura milagrosa y todos quienes reciben Remdesivir van a estar bien. ujú, Eso es con ese antiviral, que es un antiviral propiamente tal. Todos los otros fármacos que se han probado, que algunos que son antibióticos, sabiendo que este es un virus y no bacteria, pero busca tener un rol como antiinflamatorio de la vía aérea, la famosa hidroxicloroquina, a la medida que pasan los días y que salen más estudios, todas han ido perdiendo su eficacia. Lo mismo que algunos antivirales que se usan para el VIH. Así que en este momento terapia específica no tenemos. Los grandes lineamientos que da, por ejemplo, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos, es que no hay ningún fármaco ha demostrado su utilidad, sino que todos están en contexto de ensayos clínicos en que se prueba el fármaco contra placebo. Y cuando uno prueba algo contra placebo es porque no hay ninguna cosa demostrada que sea mejor que mm. el placebo. ¿Y el plasma convaleciente, cómo lo ves? El plasma convaleciente está recién partiendo. En Chile se está empezando a utilizar en forma, hay un proyecto que está trabajando la Fundación Arturo López Pérez, con gente de la Universidad de Chile también que está involucrada, que están empezando a poder ver ese plasma convaleciente. Primero hay que saber cuánta capacidad inmunológica tienen. No todas las personas que tuvieron la enfermedad y se mejoraron montan una respuesta inmune de la misma intensidad. Hay gente que tiene un sistema inmunológico que es menos activo, por lo tanto esa capacidad de defensa es bastante poca. Hay gente que tiene un sistema inmunológico más activo y va a generar más inmunoglobulina. Eso Ujú, ellos lo están midiendo y están extrayendo, pero todavía la experiencia es pequeñita. ya, Pareciera ser alentadora, pero el reporte que hay de plasma convalecientes a nivel mundial es de 10 pacientes. ya, súper Ahora, es experimental. algo que en el mundo efectivamente en otras enfermedades ha funcionado. Lo que Ujú. pasa es que si queremos apegarnos a específicamente COVID, todavía no hay experiencia suficiente, pero estamos en eso. Esto es volar un avión mientras armamos el avión. Doctora, y hay gente que me ha escrito que ha tenido COVID, entonces me pregunta cuánto tiempo después uno tiene que esperar que salga el resultado negativo y también cuánto tiempo después uno puede confirmar que ya no está contagiando. Bueno, que eso hacía la polémica actual. Esa es una polémica compleja porque lo que hace la técnica de reacción de polimerasa en cadena, la PCR, es detectar material viral. Ujú, Y a veces ese material viral podrían ser restos de virus ya muertos que no tienen capacidad replicativa, pero no hay certeza plena. Nosotros estamos extrapolando desde otros virus, desde el coronavirus común, que es el que causa el resfrío, ujú, y que sabemos que en general, en promedio, en 14 días el material viral ya desapareció. También sabemos que los pacientes inmunosuprimidos, los pacientes, por ejemplo, con trasplante de médula, los pacientes en quimioterapia, se quedan excretando virus contagiante mucho más tiempo. mm, O sea, si logran sobrevivir a la enfermedad, quedan como, no portadores, pero durante un rato largo se demoran mucho más en poder eliminar completamente el virus de su sistema, por ende ujú, durante mucho más tiempo están transmitiendo. ya. Hoy día, un poco por decreto, en Chile la gente se mejora del coronavirus a los 14 días. Hay estudios que ya han demostrado que en menos tiempo, en 7 días, habrían algunas personas que podrían ya no estar contagiando, pero también hay personas que en mucho más de 14 días. Entonces Ya. es una respuesta compleja.
Hoy Ya. día, si tú te vuelves a tomar una PCR después de haber estado, no sé, 2 o 3 semanas del diagnóstico, podría estar eventualmente positiva y hemos visto varios casos que se han reportado incluso un mes y medio. Ujú. Ahí vienen a jugar un poco un rol los famosos inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, que son en el fondo tu respuesta contra el virus y es una especie de cicatriz en la sangre que queda, que te dice que tú tuviste una enfermedad. No sabemos cuándo, no sabemos si fue ayer o hace 6 años, en este Ujú. caso es imposible, el virus tiene 4 meses, pero Ya. eso me dice que yo ya me dio y ya me mejoré. ¿Cuánto tiempo dura esa protección? Tampoco lo sabemos. No Mm. podemos decir que cuando uno queda inmune por un año, porque este cuadro no tiene un año de duración todavía. Hay algunas enfermedades virales que a uno les da una vez y sabe que queda inmune para toda la vida. La hepatitis A, por ejemplo. Ya. Uno se contagia de hepatitis A, se mejora de la hepatitis A y uno queda inmune y protegido con esta famosa IgG específica de hepatitis A toda la vida. Pero Ujú. hay un montón de otras enfermedades, como la influenza, como el resfrío común, que uno, o algunas infecciones bacterianas, que uno le pueden, la inmunidad dura un año, 6 meses, y por eso uno se tiene que revacunar reiteradas veces. Claro. Aquí no sabemos todavía cuánto dura esta memoria inmunológica que dice, a ver, yo ya me enfrenté a este COVID-19, yo, sistema inmunológico, ya sé cómo defenderme, entonces no me va a dar la enfermedad. Mm. No Sí, no sabemos. se sabe. ¿Qué puede hacer una persona para fortalecer su sistema inmune en casa, tomar ciertos multivitamínicos o qué sé yo? Y si acaso eso la protege realmente del COVID. La verdad es que desafortunadamente no existe nada que demuestre para una persona sana que potencie su sistema inmunológico, sería la maravilla. Mm. Las vitaminas, la verdad es que son algo que si uno come frutas y verduras en cantidades bastante menores, las vitaminas, la cantidad que uno necesita son mínimas, son trazas, así que si uno come sin ser el fanático de la lechuga y de la selga, tiene todas las vitaminas que necesita. Si tú Ujú. tomas vitaminas extra, solo las eliminas por la orina y haces un pipí muy caro. Ujú. No sirve tomar vitaminas para la gran mayoría de la población. Es muy poquita la gente que tiene unas condiciones muy específicas que necesitan vitaminas externas. Ya. Y no hay ninguna otra forma de potenciar. Las recomendaciones en general es tener una alimentación balanceada, saludable, y hacer un poquito de deporte. Una de las cosas que uno puede dejar de hacer, que sí sabemos que afecta al sistema inmune en forma negativa, Ujú. el sistema inmunológico local, es el fumar. Fumar es tremendamente dañino porque nosotros tenemos barreras inmunológicas que andan dando vueltas en la sangre, que son como una especie de soldados que nos protegen contra las infecciones, pero también tenemos barreras mecánicas que están en la vía respiratoria y todas esas se alteran con el humo del cigarrillo. Por lo tanto, el dejar de fumar sí mejora nuestro sistema inmunológico local y eso es importante. Esa es quizás la recomendación más importante. Si usted fuma, este es el mejor momento para dejar de fumar porque lo va a dejar un poquito mejor preparado para enfrentar una potencial infección por coronavirus. Pensando que llegamos como a un punto que hay gente que ya lo considera que va a ser el pic, ¿cuál sería, con esta mirada global, la recomendación? ¿Y para dónde cree que vamos? Si cree que se están tomando bien las medidas del gobierno, qué sé yo. No, yo no puedo decir que estamos llegando al pic. Ayer tuvimos el día con 1.500 casos, un poco más de 1.500, el número más alto, hoy día fue un poquito menor, los fines de semana siempre baja un poco porque los laboratorios tienen menos capacidad de procesar muestras. El pic es algo que uno ve retrospectivamente, cuando sucesivamente durante 10, 15 días el número de casos empieza a bajar en forma sistemática, uno puede decir, ok, salimos del pic. Ujú. Pero cuando estamos ahora, yo no puedo decir si estoy en el pico de la ola o no, pero claramente en los últimos 5 días la tendencia y la pendiente de la curva se quebró y estamos con muchísimo más casos. Lo vemos tanto en los diagnósticos de laboratorio como en el número de pacientes que estamos hospitalizando y que están consultando, que ya están copando las unidades de cuidado intensivo en algunas zonas. Y tenemos que pensar que la gente que se está diagnosticando hoy van a estar con necesidad de camas de hospitalización, los que vayan a necesitar el 20% en 10 días más. O sea, la urgencia y la necesidad y la falencia posible de camas la vamos a ver en 10 días más, no es hoy. Y en 10 días más, o sea, si hoy día ya estamos al borde de llenar muchas UCI, en 10 días más no vamos a tener camas de UCI. Mm. La recomendación es la que hemos hecho todo el tiempo. Y yo creo que el problema es que es algo tan simple que la gente dice, pero ¿cómo va a ser eso nomás? Si es eso nomás, y la recomendación es lavado de manos, agua y jabón, 20 segundos, 2 cumpleaños feliz mientras me lavo las manos.
Es mucho mejor el agua y el jabón que el alcohol gel, pero el alcohol gel también sirve. Mantener al menos 1,5 metros de distancia con las otras personas. Usar mascarilla, que es cuestionable su utilidad, pero el gobierno llama a usarlas y hay que usarlas. Y el ideal es mantenerse en casa manteniendo el mínimo de contacto con las personas que viven fuera de la casa. Y si estoy obligado por mi trabajo y tengo que salir, lavado de manos cuando llegue a mi destino, cuando vuelva a mi casa, y mantener el distanciamiento social. Ujú. Esas son las medidas que se han demostrado más efectivas para prevenir el coronavirus, más que cualquier fármaco caro, más que cualquier antibiótico, más que cualquier otra cosa. Doctora, ¿y usted está optimista o pesimista considerando cómo se han llevado las cosas en el país? Yo creo que es una situación sumamente compleja, creo que en ningún país está preparado para una pandemia de estas características, creo que Chile le tocó aún más duro porque estábamos en medio de una crisis social muy importante, con un cuestionamiento a las autoridades políticas, que son quienes tienen que llevar el pandero muy alta. Creo que en este momento tenemos que unirnos, no es el momento para hacer un quiebre con la autoridad, uno puede estar en desacuerdo con algunas medidas de la autoridad, pero ahora tenemos que estar todos unidos. Me parece que la retórica de la guerra y la batalla me parece muy dañina. Aquí estamos todos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero no hay enemigos, y tenemos que aliarnos para andar todos juntos. Es un partido, es una maratón esta de largo aliento en que tenemos que ayudarnos entre todos. Creo que se vienen días muy difíciles, porque no somos distintos, y no somos ni genéticamente mejores o diferentes, ni tenemos más recursos, ni tenemos más disciplina que Bélgica, que Holanda, que Francia, que Inglaterra, que Italia, que han sido países que han tenido tasas de mortalidad muy altas, que ha sido muy duro, y nosotros como país pequeño o mediano, con ingresos más bajos, con niveles de hacinamiento en algunas poblaciones muy altos, con factores nutricionales alterados en muchas personas que son obesas pero malnutridas. O sea, no tenemos mucho por dónde ser el país que lo haga mejor en el mundo, porque esa no es nuestra realidad. Así que no creo que vayamos a tener un desempeño muy distinto que los otros países más desarrollados que nosotros, que tienen más acceso a salud y muchas veces a mejor salud. Así que se viene duro. Pero igual da la impresión, por los números, que Chile ha tenido mucho menos letalidad que los otros, ¿o no? Hasta ahora, porque todavía no colapsan las unidades de cuidados intensivos. Nosotros hasta ahora estábamos con una curva muy planita de casos y esto está subiendo, y está subiendo dramáticamente en los últimos días. Así que el análisis de letalidad, de cuánta gente que tiene coronavirus se muere por coronavirus, hay que verlo después del pic, no antes del pic. Antes, ahora, hasta este momento, todas las personas que han necesitado atención la han podido tener. Las escenas dramáticas que vimos en Nueva York, que vimos en Italia, es porque hay gente que no lograba acceder a atención de salud. Nosotros todavía no estamos ahí. Y es cierto que se han hecho esfuerzos grandes, espacios riesgo, hoteles sanitarios, y yo ojalá me equivoque, o sea, sería la más feliz de todas, pero es difícil pensar que vayamos a hacerlo mejor que tantos otros países que en general tienen desempeños de salud pública y de organización mejor que nosotros. Ujú. Doctora, solo la última, es para entender por qué es tan importante el respirador artificial en la recuperación de un COVID complicado. Lo que hace este virus bien maldito, que hemos ido descubriendo en el camino cómo deteriora distintos sistemas, pero el primer sistema y el que ataca principalmente es el respiratorio, es la capacidad de que los pulmones oxigenen la sangre. Para eso sirven los pulmones. Uno entra aire y el pulmón tiene un sistema que le mete oxígeno a la sangre y ese oxígeno circula por todo el cuerpo. Eso es lo que se pierde con el coronavirus. Nosotros ventilamos y echamos el aire para adentro y para afuera, y el pulmón trabaja solito. Cuando el coronavirus inflama y hace que el pulmón no pueda hacer este intercambio, tenemos que aumentar la cantidad de oxígeno. El aire ambiental tiene un 21% de oxígeno. Los pacientes graves necesitan que sea un 100% de oxígeno para que este pulmón que está muy enfermo logre extraer al menos un poco de oxígeno para llevar al cerebro, para llevar a todo el resto de los órganos. Lo que hace el ventilador mecánico es que una vez que te duermen, te introducen un tubo por la tráquea que llega hasta donde empiezan los pulmones
y empuja el aire, el oxígeno, perdón, hacia adentro, lo mete y lo saca. Te, te reemplaza la posibilidad de entrar y sacar el aire a propia voluntad, pero si un pulmón está demasiado dañado, aunque yo le ponga oxígeno al 100%, no va a ser capaz de hacer este intercambio, de ingresar el oxígeno a la sangre. Esos son los pacientes que fallecen. Además, hemos visto que el coronavirus, si avanza más, da daño a los riñones, puede dar daño neurológico, afecta a otros órganos. Pero de lo que fallecen las pacientes que van a morir es de una falla respiratoria catastrófica. El pulmón no es capaz de oxigenar la sangre. Y el ventilador mecánico lo que hace es permitir llevar oxígeno mucho más puro hacia los pulmones para que ellos intercambien el oxígeno.